buenas y sean todos bienvenidos a Málaga Desconocida. Hoy quiero hablarles de un personaje que para todos seguro que les resulta muy popular, como es Pedro de Mena y Medrano. Hoy vamos a hablarle pues de una dilatada vida, de esas luces, de esa sombra y de esos grandes logros. Y para ello nos hemos venido a su ciudad de nacimiento. Su ciudad de nacimiento no es otra que Granada y por ello nos hemos venido hasta la ciudad de la Alhambra. Deslumbra Granada por el mes de marzo, resuena su nombre por el Sacromonte montando a caballo. Granada, gran samaritana, reina musulmana, la que en medio de la noche se pone a bailar. El albaicín canta, caleando la Alhambra, poder y Granada. Granada, cuna del duende y del arte, la madre de los campos está grande. Granada, la bandera blanca, su planeta está. La flamenca fue con bella elegante. La luna clamaba los pies de Granada, la Alhambra de la Manchón. Se vertió la tarde del pájaro cante, suspiraba el moro. A los pies de Granada la luna clamaba. Para iniciar nuestra andadura de hoy nos hemos venido hasta el corazón de Granada, prácticamente buscando esas calles que con toda seguridad ellos transitaron y donde vivieron y con quienes, su estamento con quienes tuvieron muchísima relación, como puede ser el Arzobispado de Granada e incluso también el Cabildo Catedral. Bueno, pues decirles que en esta ciudad, en la ciudad de la Alhambra, nacería ya por el año 1628 Pedro de Mena y Medrano. Su padre, Alonso de Mena Escalantes, casado en segunda nupcia con Juana de Medrano, pues daría este fruto que bueno, seguiría los pasos del padre. Padre escultor, un afamado escultor, quizás el único taller importante que había en aquel entonces en la ciudad de Granada, y también bueno, de una procedencia pues acomodada, porque su abuelo era un impresor bastante bien conocido en esta ciudad. Bueno, como ven, un hombre que en un principio lo tuvo algo fácil para iniciar su andadura y que empezó allá con 11 años a trabajar en lo que sería el taller del padre. Se va empapando de esa estética, de esa línea de trabajar de Alonso de Mena y que con el paso de los años irá depurando e incluso irá mejorando, sobre todo con ese toque especial que tenía Pedro de Mena. Un señor que muy pronto, con 18 años, se queda huérfano y tiene que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de ese taller que tiene muchísimos encargos. Encargos que va asumiendo con sus discípulos, los discípulos de su padre, que son ahora discípulos suyos, como son Pedro Roldán o, por ejemplo, Juan Pérez de Crespo, que posteriormente, una vez ya hayan avanzado los años y sobre todo en experiencia, se dedicarán y se trasladarán a hacer su obra en la ciudad de Sevilla. Bueno, quien sí será fiel colaborador será Bernardo de Mora, que será varios años más junto a Pedro de Mena. Quizás la suerte vino a ver a Pedro de Mena aquel año de 1652, cuando aparecía de nuevo por la ciudad granadina, viniendo de la villa y corte, pues Alonso Cano. Alonso Cano, como todos ustedes saben, es un gran artista que destacó tanto en pintura, en arquitectura como en escultura y toma a Mena como discípulo, su discípulo aventajado. De él aprende pues esas nuevas formas, sobre todo asimila pues la nueva forma de concebir una nueva imaginería del barroco. Suelo decir que esta impronta que le marca Alonso de Mena será la que le marque el resto de su vida y al final destilará en un destilio muy personal, donde de ahí datará, por ejemplo, ese resultado de la Magdalena penitente. Bueno, decirles que en esta ciudad también se casa con una señora que tenía 13 años, que sería Catalina de Vitoria y Urquizar. Aquí en la ciudad de la Alhambra tiene 6 hijos, de los cuales solo le viven 2, y posteriormente ya en su etapa malagueña tendrá 8 más de los cuales vivirán 3, todos ellos serían religiosos, los 2 varones, uno sería jesuita, otro sería el
capellán real de la Capilla Real de Granada, y las niñas pues profesarían como monjas del Císter en Málaga. Eso no quitó que las hijas, sobre todo, aprendieran el oficio del padre, aprendieron a tallar, a dolar y proclamar, como bien lo demuestran algunas de las piezas que se encuentran en lo que era el antiguo Museo de Arte Sacro del Museo del Císter. Bueno, pues aquí vamos a empezar esa andadura hablándole de Pedro de Mena, un señor que se empapó de esta ciudad y que sobre todo recibiría un encargo muy especial, un encargo para trasladarse más al sur todavía, sería trasladarse a Málaga, donde había quedado vacante un puesto para concluir lo que sería la sillería de la Catedral de Málaga. Bueno, pues hasta ahí vamos a continuar con nuestra historia. Bueno, ahí están viendo el monumento a Alonso Cano, un monumento concebido en el año 43, encargo del entonces alcalde Gallego Burín y que hace Antonio Cano Correa. Un monumento que se inaugura en el año 45 y que está realizado en piedra de Sierra Elvira, salvo lo que sería el rostro y las manos, que está realizado en mármol de Carrara. Bueno, un monumento en el que venimos a reconocer a ese gran maestro sobre el que nuestro discípulo pues, aprendió tantísimo y que tanto le valió para ese desarrollo de la sillería de la Catedral de Málaga y otras muchas obras venideras que vendrían después. Bueno, decirles también que ahí se presenta Alonso Cano en semiperfil y en actitud de tener una de las manos, en la mano derecha tiene ese mazo de cantero y en la izquierda sostiene uno de los planos, un plano probablemente de la obra en ejecución y quizás con toda seguridad de la Catedral de Granada, de la cual era racionero. También están viendo ahora pues lo que sería la Capilla Real que antes le decíamos, a la cual era capellán real pues uno de los hijos de nuestro Pedro de Mena, concretamente José, y que tuvo un cargo importante dentro de lo que es su trabajo canónico. Bueno, pues quiero resumirles también un poco esa etapa granadina, porque después pasaremos concretamente a la etapa malagueña, ya de nuevo retornaremos a Málaga, y aquí destacar sobre todo las imágenes que viene realizando de San José, de San Juan, imágenes de evangelistas y sobre todo de Inmaculadas y, cómo no, de San Pedro de Alcántara. Unas imágenes que aparecen representadas sobre todo en la iglesia de San Justo y Pastor y también, cómo no, en la iglesia del convento de San Antón. Algo que vamos a ver ahora, algo que vamos a ver en lo que es esa exposición paralela a la que se realiza en Málaga y que en Málaga, como todos ustedes saben, recibe el título de Granatensis Malacae. Aquí concretamente se llama Granatensis nada más porque recoge ese periodo previo tras el fallecimiento de su padre y la llegada hasta Málaga. Así que vamos hacia el Palacio Arzobispal para que ustedes vean esa exposición. Bienvenidos al Arzobispado de Granada, donde agradecemos, en lo que vale, que nos permitan grabar esta exposición que va paralela
a la exposición que tenemos en Art Málaga. Aquí recibe el título de Granatensis y relata ese periodo previo a lo que es la llegada de Málaga. Una vez que fallece su padre, Alonso de Cano Escalante, pues se dedica un poco con un taller propio pues a establecerse por su cuenta y donde colabora, por ejemplo, con Pedro Roldán, con Juan Pérez, que al final decide en sus vidas irse hacia Sevilla, y sobre todo con un gran colaborador cuya obra tenemos aquí una como muestra, que es este Ceomo. Es Bernardo de Mora, ese colaborador de Pedro de Mena, donde se le ve también pues esos destellos en esta imagen del Ceomo. Ese homo que aparece representado hasta la saciedad, por ejemplo, en la exposición de Málaga, en Granatensis Malacae, y que nos recuerda muy mucho esta representación a los que tenemos en la exposición de Málaga. En cuanto al resto, en total son 11 piezas que van, por ejemplo, desde un lienzo con la Inmaculada de Alonso Cano, incluso una imagen de pequeño formato también de la Virgen con el Niño, realizada por Alonso Cano, que es una verdadera maravilla, o pasando por los 4 evangelistas que hiciera para la iglesia de San Justo y Pastor, muy cerca de la Universidad Granadina. Por ejemplo, allá al fondo pues tenemos la Inmaculada, San Pedro y San Juan, que fueron realizados para la iglesia conventual de San Antón. Y, como no, también vemos en la obra de Pedro de Mena, sobre todo en este periodo, el periodo granadino, pues esa imagen de la Inmaculada de su padre, de Alonso de Mena, que, como ven, tiene muchos de los detalles, muchos de los retazos que durante este periodo van a marcar también la vida y la obra de Pedro de Mena. Bueno, estamos en un espacio privilegiado. Nuestra cámara le va a mostrar ahora no solamente la exposición que tenemos aquí de Pedro de Mena, sino, por ejemplo, ese rico artesonado realizado con esa técnica artística tan característica de esta tierra como es la terracea, o, por ejemplo, quiero que disfruten con el patio central, ese patio interior del Arzobispado de Granada, que no tiene desperdicio, y sobre todo con ese pozo, invitándoles también a que visiten la exposición de Granada relativa a Pedro de Mena y a todo lo que les rodea, todo lo que le envuelve, porque seguro que se van a encontrar muy satisfechos. Bueno, nos hemos venido hasta el Paseo del Padre Manjón,
Han podido contemplar lo que es el monumento a Mario Maya, ese gran bailador, y a los pies de la propia Alhambra, un sitio maravilloso. Escuchan el rumor del agua, del río Darro. Y bueno, desde aquí vamos a pasar a seguir contando la historia de Pedro de Mena, y para ello nos tenemos que trasladar ya a Málaga, para contarles y narrarles esos 30 años, a partir de 1658 hasta el año de su fallecimiento, 1688, donde vino a hacer un gran encargo que ya les decía que según Palomino llegó a ser la 8ª maravilla del mundo, y ese encargo fue la sillería de la Catedral de Málaga. Así que vámonos hacia Málaga. Desde la ciudad de la Alhambra, nos encontramos otra vez en Málaga para hablar de esos 30 años hasta que fallece Pedro de Mena y que se desarrollan en nuestra ciudad. Bueno, viene en 1658 para cumplir un encargo que le haría el entonces obispo de la ciudad, Diego Martínez de Zarzosa, para que concluyese los trabajos de la sillería de la Catedral de Málaga. Unos trabajos que se habían iniciado ya hace 20 años y que estaban inconclusos. Decirles que interviene en la primera fase el jienense Luis Ortiz de Vargas. También decirles que incumple el contrato que tiene con el Cabildo Catedral, se marcha desde la ciudad hasta Sevilla e incluso deja deudas con los discípulos que tienen el taller de Málaga, con lo cual se ve obligado a rescindirle el contrato y a cerrar el taller. El siguiente en continuar la sillería sería el turolense José Micael Alfaro, que después de realizar una serie de trabajos, en la epidemia de 1649, fallece a consecuencia de ella y tiene que buscar alguien que sustituya en los trabajos de ejecución de la sillería. En principio piensan en Diego Fernández, que realiza incluso la talla de un San Miguel que no es del agrado del Cabildo Catedral. Entonces no sabemos muy bien si por influencia de Alonso Cano, pero lo cierto es que llega un trabajo que sería un San Lucas de Pedro de Mena, el cual es del gusto y del agrado del entonces Cabildo, y se le contrata. Se le contrata para la ejecución de 40 tablas por un total de 40.000 reales, o sea, 1.000 reales cada tabla. Y la variante que introduce en relación a José Micael Alfaro, por ese aquel artista muy particular, con ese manierismo que le caracterizaba, es que José Micael Alfaro pues labraba la tabla desde el fondo, incluso lo que era en el propio bloque, también lo que sería la figura, con lo cual aquello era muy costoso y también muy trabajoso. Pero de Mena introduce una variante que es realiza la imagen y después se pega en esa tabla, con lo cual el resultado fue magnífico. Bueno, decirles también que los trabajos de la sillería estarían concluidos en 1662, lo cual le permite un cierto escape para dirigirse hacia Madrid, hacia Toledo. La fama de la sillería, el ejecutar la sillería de Málaga, le trajo una fama que fue reconocido en toda España y le empezaron a llover los encargos. Encargos que después harían que fuera popularmente conocido no solamente por la sillería, sino por muchas de las imágenes que nos dejó en su etapa de madurez. Bueno, para continuar con nuestra historia nos hemos venido muy cerquita porque estábamos en la Judería de Málaga, algo que bueno, nos traslada a aquel tiempo, a aquellas antiguas calles, y nos hemos venido hasta la calle Afligido. Bueno, calle Afligido, concretamente donde hoy se encuentra el Museo Félix Rebollo de Toro, estuvo la casa donde vivió, donde trabajó intensamente y donde fallecería Pedro de Mena y Medrano.
Bueno, este patio central, bueno, a mi espalda tenemos la escalera que darían acceso seguramente a la vivienda principal, pues y en los bajos que estarían la zona de talleres. Bueno, un lugar muy especial, perfectamente remozado y restaurado por el Museo Félix Rebollo de Toro y que hoy podemos disfrutar gracias a eso. Bueno, les hablábamos de ese periodo de estancia en Madrid, de estancia en Toledo. En Madrid algunos dicen que con la influencia de Alonso Cano, que estaba en la corte, pues se desplazó hasta Madrid. Algunos dicen que fue llamado por el entonces don Juan de Austria para que realizase lo que es una imagen del Pilar, que a los pies debería tener una imagen del apóstol Santiago, que le iba a regalar a la reina madre. De allí se viene también con algún que otro encargo más. Concretamente visita incluso Toledo, ve la obra artística de otros tallistas, en este caso castellanos, que influyen muchísimo en la obra posterior de Pedro de Mena. Se van simplificando lo que son los pliegues, también las expresiones, con lo cual llega en su etapa de madurez a hacer sus mejores obras. Obras que después vamos a ver en esa exposición antológica que tenemos en el Palacio Bispal, en Málaga, y que recibe el título de Granatensis Malacae. Bueno, ahí vamos a ver quizás lo mejor de la obra de Pedro de Mena. Bueno, retomando ese hilo de la historia, en Toledo pues se le encarga una imagen de un San Francisco de Asís, majestuoso para mi gusto, y también se viene con un encargo muy particular para los jesuitas, que sería una Magdalena penitente, que he de decirles que también realiza aquí en esta casa, en estos talleres, y que posteriormente se envía a cada una de las localidades. La realización de San Francisco de Asís para la Catedral Primada de Toledo, pues le vale el que sea reconocido como maestro escultor de la Catedral de Toledo, y posteriormente pues va adquiriendo otra serie de condecoraciones o de títulos, como por ejemplo es familiar del Santo Oficio, lo cual decía que era un cristiano antiguo, la pureza de sangre, y también le eximía del pago de ciertos impuestos, porque decíamos que es un señor que mercantilmente hablando y sobre todo en cuanto a visión comercial, pues no solamente se dedicaba a lo que es la imagen, a realizar imágenes y temas de talla, sino que también, por ejemplo, se dedicaba al arrendamiento, compra y venta de casas e inmuebles, también se dedicaba a tratar con el tema de la seda. También tenía mucha relación con la mercancía que llegaba al puerto de Málaga y hacía de intermediario con la Catedral de Granada, que ya le contábamos, sobre todo en la producción de suministrarle la cera tan necesaria para la catedral, o por ejemplo también en la venta de esclavos, algo que era, quizás ahora nos llama la atención, pero que en otro tiempo era algo muy habitual. Bueno, pues a la vuelta a Málaga, pues imaginaros, empieza esa ingente labor de realización de lo que sería pues esos encargos tanto del San Francisco de Asís como de la Magdalena Penitente. También realiza por encargo el príncipe Doria pues una imagen de un crucificado magnífica que es alabada por todo el mundo. Ahí empieza un poco ese mito de Pedro de Mena y sobre todo mucho más cuando fallece Alonso Cano, el gran maestro. Viene a ocupar el espacio de Alonso Cano, le lleva los encargos y también he de decir que ahí tiene que trabajar mucho con sus discípulos, con el taller, con lo cual en algunas ocasiones pues el material realizado pues tiene un poco menos de calidad debido a ese trabajo en serie que realizan los discípulos, pero siempre siendo muy reconocido por todo el público que le encarga sus trabajos. Ahora nos vamos a ir para poder admirar pues lo que sería esa sillería de la Catedral de Málaga. Sillería que se ha limpiado, que se ha restaurado y se ha iluminado adecuadamente para dar lugar a esta exposición que les decía, y hasta la Catedral de Málaga nos vamos a desplazar para mostrarle en toda su plenitud la sillería de la Catedral de Málaga. Bueno, antes de marcharnos, como les decía, a ver la sillería de la catedral, simplemente mostrarles una curiosidad, y son esos restos arqueológicos aparecidos cuando se están haciendo los trabajos de restauración de la casa de Pedro de Mena, concretamente en el subsuelo, y van apareciendo restos de diferentes procedencias y diferentes épocas. Vamos a empezar por el principio y vemos un capitel con toda seguridad de la época nazarí, aunque dicen algunos autores que también puede ser de época mudéjar, parte del dintel clásico, igual de alguna cornisa, y por último esa piedra grande sería una piedra litográfica y con toda seguridad sería de la imprenta Victoria, que tenía su sede en los bajos de esta vivienda. Como ven, no dejan de ser curiosos
que siempre que se discurre o se hace alguna excavación en el centro de Málaga, pues aparecen estas sorpresas. Ahora sí, nos vamos a dirigir ya directamente hacia la Catedral de la Encarnación. Bueno, ya estamos en la Catedral de Málaga, concretamente en el coro, y les tengo que decir que abruma la vista porque no sabemos prácticamente de dónde contemplar estas maravillas. Recordarles que una obra de tres grandes, que algunos dejaron de realizar su ejecución por motivos diferentes, Luis Ortiz de Vargas, José Micael Alfaro, y la conclusión de los trabajos por Pedro de Mena y Medrano. Bueno, decirles que se presenta así de maravillosa, con esa iluminación que le han colocado, que antes quizás no nos dejaba ver con total claridad las imágenes, y ahora les vamos a mostrar pues lo que sería algunas de ellas, porque queremos sobre todo que acudan, que asistan a esa exposición y también que terminen visitando lo que es la sillería de la Catedral de Málaga, que seguramente les va a encantar y no se van a arrepentir. Bueno, vamos a dirigirnos ahora hacia la parte derecha de la sillería y sobre todo quiero mostrarles algunas pequeñas pinceladas de esas imágenes, de esos santos que aparecen representados en lo que sería el respaldo superior de esta sillería, porque nuestra intención es que ustedes visiten lo que es tanto la exposición que se encuentra en Málaga como sobre todo el colofón con la sillería. Les mostramos, por ejemplo, un San Francisco de Asís que nos va a servir muy mucho, sobre todo para después marcar un antes y un después, sobre todo porque nos va a recordar también a esa imagen de San Francisco de Asís que realizaría para la Catedral Primada de Toledo, en ese viaje que hizo en el año 62-63 hacia Madrid y hacia Toledo. Bueno, vemos ese patetismo y la representación de la momia de San Francisco de Asís queda patente aquí y nos va a recordar, como les decía, muy mucho a esta de la sillería cuando veamos la que se encuentra en la exposición. Muy cerca pues tenemos una imagen patética de San Sebastián, aparece asaeteado pero a la vez nos transmite esa tranquilidad, esa dulzura con la cual caracterizaba Pedro de Menas a todo su trabajo. Y muy cerca pues tenemos esa primera imagen, la imagen de San Lucas, aquella que le decía que presentaba como muestra para ser admitido como escultor de la sillería de la Catedral de Málaga, ese es San Lucas. Bueno, pues ahí aparece también. Y muy cerquita, justo al lado de San Lucas, aparece otra vez una imagen muy recurrente dentro de lo que es la iconografía y lo que es el trabajo de Pedro de Mena, como es San José con el niño a sus pies.
y justo al lado pues aparece San Juan Bautista siendo niño. Bueno, todas las imágenes, como están viendo, son maravillosas. Bueno, decirles que toda está ejecutado en madera de cedro, en su color, sin policromar, simplemente barnizado, con lo cual se hace muy difícil porque, claro, siendo en madera y sin policromar, los defectos se notan muchísimo, saltan siempre a la vista, con lo cual es un trabajo de un auténtico experto. Decirles que a Pedro de Mena no siempre la historiografía le ha tratado como se merecía, siempre muchas veces se nos presentaba como discípulo siempre de Alonso Cano y casi poco menos que el gran protagonista de la sillería y de otras muchas obras de Pedro de Mena era Alonso Cano. Yo he de decirle que bajo mi modesta entender, pues fue el artista de la plástica del 17, hizo una especie de interpretación propia de la imaginería y sobre todo se embebió tanto de su padre como de su maestro Alonso Cano, de sus compañeros, de sus discípulos y, como no, pues también ese viaje que tan buen resultado le dio cuando fue a Madrid y se embebía de los artistas castellanos y que se ven plasmadas en algunas obras que después vamos a ver en esa exposición del Obispado de Málaga. Bueno, ya que le hemos hablado, una pequeña pincelada que le hemos dado de Fray Alonso de Santo Tomás, aparte de decirle que era amigo, era el gran mecenas de Pedro de Mena, aquel que le hace un encargo maravilloso, a mi entender, porque él no se prodigó mucho, sobre todo en hacer imágenes a tamaño natural o imágenes de santos para procesiones de Semana Santa, tan solamente en 2 ocasiones. Hizo una Inmaculada para el pueblo de Alendín, en lo que sería la localidad, la provincia de Granada, que fue recibida con fiesta y con procesión. Imaginaron cómo se quedaron los habitantes de Alendín cuando vieron esa obra maestra de Pedro de Mena. Y también al contrario ocurrió, porque hizo una imagen de un nazareno para Lucena, para Córdoba, y no fue del gusto de los hermanos porque el brazo que tendría que tener articulado no se movía. Así que fíjense, tan solamente 2 veces, y esta sería la 3ª vez en la que se prodiga haciendo un crucificado de tamaño mayor al natural, por encargo de los dominicos, en el que tuvo mucho que ver con toda seguridad esa influencia que ejercía Fray Alonso de Santo Tomás sobre la comunidad dominica, y le encargaron nada más y nada menos que hacer una Virgen de Belén para lo que era la iglesia y el convento de Santo Domingo y, como no, el famoso Cristo de la Buena Muerte, para ser colocado en una de las salas, concretamente la Sala Profundis, que posteriormente sería trasladado al altar mayor. Bueno, pues también nos vamos a prodigar hoy y vamos a intentar acercarnos a lo que sería la congregación de Mena, para también buscar qué nos queda de aquel antiguo Cristo de Pedro de Mena. Bueno, antes de marcharnos de la catedral, sí quiero mostrarles cómo es la distribución concretamente de la sillería. Empezamos por la parte baja, ven que se dividen en 2 cuerpos, lo que sería la sillería baja y la sillería alta. Tenemos, por ejemplo, el asiento con sus brazos ricamente decorados, sobre todo con una talla con motivo de hojarasca, y en el respaldo, en la parte superior, o lo que sería el reposacabezas, aparecen motivos heráldicos. Esa parte se llamaría la misericordia, porque le tapa lo que sería las piernas al que está sentado en la grada superior. En la grada superior vemos que también tenemos ese reposabrazo, exactamente igual que este, ricamente decorado con motivos vegetales. También se repite en un recuadro justo lo que sería el respaldo, y en lo que sería la parte alta de
de la sillería, pues tenemos ya la representación de esas imágenes que le hemos venido hablando. Todas las imágenes se apoyan sobre un anaquel con motivos vegetales y están insertadas en un arco de medio punto, flanqueado a uno y otro lado por pilastras cajeadas de estilo corintio. Vemos a un lado y a otro como una especie de estípites con motivos vegetales, algunas veces frutales, y al final de ellos pues vemos unos mensulones con representación de figuras humanas. Arriba del todo, tras atravesar esa cornisa que lo decora, pues tenemos siempre motivos florales. Y arriba, a modo de remate, antes de la crestería, tenemos también imágenes de santos. Bueno, como ven, una auténtica maravilla, sobre todo para la vista, ¿eh? Así que, como les decía, espero y deseo que vengan a pasearse por la sillería de la Catedral de Málaga y van a disfrutar con ellos, se los puedo asegurar. Bueno, nos hemos venido, como le anunciamos, hasta la Congregación de Mena y a los cuales le tenemos que dar las gracias por permitirnos pues, acercarnos hasta esta reliquia. Le decíamos que Fray Alonso de Santo Tomás pues, seguramente tuvo que intervenir para que los dominicos le hicieran, entre algunos encargos que le hizo, como la Virgen de Belén, puede ser la fantástica imagen del Cristo de la Buena Muerte. Bueno, si nos resumimos a lo que dice la crónica del día, saben que eran tiempos muy difíciles, los días 11 y 12 de mayo del año 31, hubo mucho disturbio del día 11 de mayo y cuando se desplazaron aquellas turbas hasta lo que es la iglesia de Santo Domingo, pues empezaron a destrozar parte del mobiliario y algunas de las imágenes. Bueno, fueron alertados algunos hermanos y especialmente tenemos que citar, como no, a Paco Palma García, Paco Palma padre, que intentó proteger la imagen del Cristo. Bueno, le tronchó lo que serían bajaron al Cristo de donde estaba colgado, le troncharon las manos, se la pegaron al cuerpo y lo liaron en un manto de la Virgen. Bueno, allí lo dejaron, entre otros enseres, con la intención de volver cuando las cosas se calmaran. Cuando volvieron, pues evidentemente la talla del Cristo ya no estaba, había desaparecido y tan solamente quedaba como testimonio un trozo de la pierna. Ese trozo que hoy es reliquia, y saben ustedes que sobre esto se ha hablado muchísimo, mitad leyenda, mitad historia, que han hecho mantener siempre viva pues esa imagen del Cristo de Pedro de Mena, porque algunos decían que no habían aparecido restos de escoria de haberse quemado, otros decían que seguramente se encontraba en alguna casa particular, incluso hay alguna que otra obra literaria que nos habla del Cristo de Mena. Bueno, pues sea como fuere, aquí tenemos nosotros una reliquia que nos queda de aquella sublime imagen que tallara allá a finales del 17 Pedro de Mena y Medrano, como es concretamente esa pierna que va desde lo que es la parte baja de la rodilla, incluso con el pie completo. Bueno, nuestro cámara se lo va a mostrar ahora. La misma suerte correría, como les decíamos, aquella soberbia imagen de la talla de la Virgen de Belén, de la cual le estamos mostrando ahora mismo algunas fotografías de otro tiempo, sobre todo para que se hagan idea de la magnificencia de esta obra y de este insigne escultor que acabaría sus días en la ciudad de Málaga.
Salimos de la iglesia de Santo Domingo hasta aquí, hasta el Palacio Episcopal, la exposición de arte Málaga de Pedro de Mena, y no puedo dejar de pensar pues, en esa imagen del Cristo de Paco Palma, que me recuerda mucho, evidentemente, al Cristo que hiciera Pedro de Mena. Y mirando las dos imágenes, pues viendo esas diferencias que tiene, como por ejemplo el nudo al lado contrario, o por ejemplo la pierna se posa de manera contraria como lo concibió Pedro de Mena. Bueno, hemos llegado hasta aquí, sobre todo porque queremos embebernos de lo que es ese arte y esa maestría de Pedro de Mena. Y también para terminar un poco el hilo de nuestra historia. Bien avanzado el siglo XVII, pues Pedro de Mena cada vez se prodigaba menos, y se prodigaba menos como consecuencia de que se había contagiado de peste bubónica allá por el año 1679, aunque no fallece, sobre todo gracias a los cuidados de los frailes de San Juan de Dios, a los cuales en agradecimiento por esas atenciones pues le tallaría una imagen de San Juan de Dios desgraciadamente desaparecida. Bueno, también decirles que estamos en esta exposición sobre todo para ver todo ese desarrollo. Veíamos en Granada, esa granatensis, el periodo granadino, y aquí vemos, pues, por ejemplo, esa colección de Ceomo, de Dolorosas, las Inmaculadas, cómo no, esos niños de Dios, y también, cómo no, pues esos San José, siempre acompañados pues del niño, bien a sus pies, bien en sus brazos, y después llegará esa eclosión del encuentro con lo que es el arte castellano, y que se manifiestan tanto en lo que sería San Pedro de Alcántara, concretamente aquí tenemos el de Lucena. Fíjense en las arrugas de esas facciones, en esos pelillos de la barba, como están fielmente reflejados, o por ejemplo, como no, en el San Francisco de Asís, tal y como decía la crónica de la momia, como está la momia de San Francisco de Asís, con esos brazos metidos entre lo que son las mangas de la túnica. O por ejemplo, quizás ya esa eclosión llegará con la Magdalena penitente, esa Magdalena llena de expresión, de expresividad, con esa mano que se posa en el pecho y con ese crucificado, que fíjense en el crucificado, que es una auténtica maravilla. Bueno, desgraciadamente, después de muchos años sufriendo la secuela de la enfermedad de la peste bubónica, pues fallecería nuestro protagonista de hoy allá en la calle Afligidos, en esa casa que le enseñábamos hace muy poco, acompañado de su sobrina, de su mujer y de sus 3 esclavas. Pero no quiero despedir el programa de hoy sin antes también dejarle un regalo cuando vean esta magnífica exposición de 2 obras de sus hijas, de Andrea y de Claudia, que representan a San Bernardo y San Benito, en esa clara manifestación de que las hijas aprendieron a tallar, a dorar y policromar simplemente con ver a su padre. Bueno, espero que disfruten con el programa de hoy y les emplazo a un nuevo programa, de nuevo aquí en Málaga Desconocida. Hasta entonces, muy buenas.